Cordial saludo. Para la pregunta planteada, ¿se aplica en este caso algunos de estos modos de transferir el dominio establecido por la ley? La respuesta que yo le doy a esta pregunta es sí, y planteo dos opciones. La primera opción sería por prescripción adquisitiva o comúnmente conocido como posesión, ya que Pedro por 35 años ha sido señor y dueño del predio. Es el lugar donde habita y obtiene beneficios de la tierra y del ejercicio de la agricultura. Según el artículo 25-29 del Código Civil colombiano, podría ser una prescripción adquisitiva ordinaria por el tiempo, ya que han pasado más de 10 años y existe un documento en el cual las partes realizaron el acuerdo de transacción de la propiedad, el cual fue realizado, se asume de buena fe. La segunda opción es la de tradición, ya que existe un documento carta-venta que, de acuerdo a lo que éste contenga, puede establecerse en un contrato de compraventa, o si se tiene la facilidad de realizar un nuevo contrato de compraventa entre Pedro y Juan, sería lo mejor que se podría realizar. Se debe llevar a una escritura pública y luego a la Oficina de Instrumentos Públicos para que se emita un certificado de libertad y tradición a nombre del nuevo dueño, que en este caso sería Pedro. Para la segunda opción planteada se requiere de la ayuda del dueño anterior, Juan, y para la primera se deben recopilar pruebas para sustentar la prescripción adquisitiva y demostrar todo lo que Pedro manifiesta sobre el caso, y llevarlo ante un juez o en algún caso podría ser también ante un notario. Posterior a esto, sí sería posible transferir la propiedad por tradición de Pedro a Luisa de forma legal. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que Pedro no es propietario inscrito del inmueble, lo cual se exige bajo el artículo 756 del Código Civil, en las condiciones del caso, como mero poseedor, no puede transferir el dominio a Luisa. Ahora bien, teniendo en cuenta que hace falta la solemnidad prevista en el artículo 1857 del Código Civil para bienes inmuebles, la carta de venta no constituye un justo título, por lo que Pedro debe optar por solicitar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, donde, según el artículo 2531, solo debe probar que ocupa el inmueble en Yopal a modo de posesión sin necesidad que provenga de un justo título. Por lo anterior, para resolver la situación y más adelante poder vender el inmueble, Pedro debe adelantar un proceso judicial de declaración de pertenencia, como se establece en el artículo 375 del Código General del Proceso, para que un juez civil, mediante sentencia, lo declare formalmente como dueño por operar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, para lo cual puede probar la ocupación del bien inmueble por los 35 años, que superan los 10 exigidos en el artículo 2532 del Código Civil, así como el pago de servicios públicos e impuestos que acreditan su actuar como señor y dueño. Una vez obtenga la sentencia y la misma quede ejecutoriada, debe registrarla en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal y a partir de dicha inscripción obtendrá la calidad de propietario y solo hasta entonces podrá transferir válidamente el dominio a Luisa. En este caso, Pedro no es el propietario del inmueble que pretende vender, pues en el certificado de tradición el verdadero titular es Juan. Teniendo en cuenta los artículos 744 y 756 del Código Civil, la propiedad de un inmueble solo se transfiere mediante la inscripción del título en el folio de matrícula inmobiliaria. Frente a esto, Luisa tiene varias opciones. Puede solicitar la resolución del contrato con base en el artículo 1546 del Código Civil y exigir la devolución del 80% del dinero más los prejuicios. También puede ejercer la acción de repetición de lo no debido según el artículo 2307. Únicamente si deseara continuar con la compra, puede exigir que Pedro primero obtenga la propiedad a través de un proceso de prescripción adquisitiva. Sin embargo, la alternativa jurídicamente más segura es solicitar la resolución del contrato y recuperar el dinero pagado. Para el caso en mención, Juan fue el último propietario que se encuentra inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y quien hizo a Pedro una carta de cesión del dominio, del bien. Juan puede interponer algún tipo de acción, pero debe tener en cuenta que en el Código Civil colombiano, en el artículo 2512, se establece la prescripción como un modo de adquirir un bien por un lapso determinado. En este caso, el lapso determinado al que Pedro puede apelar son los 35 años en los que él ya lleva viviendo y haciendo uso del bien. También en el Código Civil colombiano, en el artículo 2532, se establece la prescripción extraordinaria.
Este tipo de prescripción establece un lapso de tiempo para la adquisición por prescripción de un dominio, de un bien o de una cosa durante 10 años. Para el caso, Juan puede intentar recuperar el inmueble, puede acceder a algún tipo de acción, pero si a Pedro se le comprueba esta prescripción por dominio ya mayor a 10 años, que es 35, Juan no va a ser procedente durante su derecho de acción o de petición. Mi nombre es Juan Luis Suesca y voy a dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la relación de Pedro frente al inmueble? Pedro vive en un predio rural en Yupal, lo cultiva y lo explota, incluso intenta venderlo, pero el certificado de instrumentos públicos revela que Pedro no es el propietario. La ley civil establece que el dueño es quien tiene la propiedad plena, es decir, el título inscrito. El dueño formal es Juan. Pedro solo tiene la posesión, que es la tenencia material del bien, con el ánimo de ser señor o dueño. Pedro ejerce actos que solo el dueño podría hacer. Habita la casa, administra las cosechas y tiene los tractores. Sus 35 años de ocupación, sumados a la carta de venta de Juan, demuestra su firme intención de ser dueño, aunque el registro diga lo contrario. Su relación es de poseedor material con derecho a adquirir. La ley establece que la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, habiendo superado el plazo de 10 años, Pedro podría demandar para que un juez declare que él es el verdadero dueño. En conclusión, Pedro no es dueño, es un poseedor. Su posesión es la herramienta legal que le permite forzar la transferencia del dominio de Juan a su patrimonio, convirtiéndolo finalmente en el dueño legal.